Acton, que tiene que ver con que todo esto tiene que estar, o busca estar fundado en esa tradición de valores de ese judeo-cristianismo que lleva tantos siglos en el occidente. Como ustedes también sabrán, nuestra cátedra Acton fue siempre presencial, y la opción del live streaming era para aquellos que no podían acompañarnos. Pero hoy las circunstancias que todos conocemos nos han impuesto esta modalidad, y hemos decidido no quejarnos de ninguna manera, sino que vamos a aprovechar a full estas circunstancias que tenemos que vivir hoy. Tenemos todo por aprender, y en eso estamos. Será una oportunidad para llegar a más gente con todo lo que tenemos para compartir con Acton. Y acá va otro pedido que queremos hacerles especialmente. Seguramente ustedes conozcan a algunas personas, no sé si muchísimas, pero algunas personas que pueden estar interesadas en escucharnos, en sumarse a estos espacios. Así que les pedimos muy especialmente que nos manden recomendados, para que podamos llegar a más personas. Imagínense que podemos llegar a cualquier lugar de esta manera. De verdad creemos que tenemos en nuestras manos un tesoro, que no vamos a esconder debajo de la mesa, lo vamos a poner arriba de la mesa, no lo vamos a enterrar, como venimos haciéndolo, y ahora más que nunca, porque hay oscuridad, y necesitamos de la luz. Así que esta será una ocasión para que esta luz brille más en medio de este tiempo que estamos viviendo, estas horas que son algo oscuras. Nos habrán escuchado decir, si nos leyeron en alguna carta, que hemos llamado a el tiempo de la subsidiariedad, y de a poquito se van a ir dando cuenta por qué. Por eso hoy nuestra primer cátedra Acton es sobre subsidiariedad. Hemos pensado que este es un buen tiempo para volver sobre este tema, para reflexionar juntos, recordar qué significa, invitar a utilizar este principio en la vida cotidiana, porque el tiempo que estamos atravesando de verdad nos lo pide, y la creatividad seguramente va a abrir paso a nuevas formas y nuevos modos de transmitir un mensaje como el que damos desde Acton, que cobrará vitalidad en medio de esta confusión, o tanta confusión. Así que empezamos nuestra cátedra Acton 2020 con algunos pasos a favor. Seguramente muchos ya vienen trabajando y experimentando qué es esto de la subsidiariedad en la vida cotidiana, porque la realidad nos lo ha impuesto así. Desde nuestro querido Instituto Acton vamos a seguir ofreciendo lo que tenemos para dar, porque sabemos que es mucho. Y lo damos para que otros también puedan contagiarse. En este caso necesitamos muchos contagios, para que seamos muchos los que podamos transmitir este mensaje. Por eso queremos resignificar el presente a la luz de estos principios, para reflexionar bien y tomar mejor las decisiones que nos toquen tomar. Estamos listos para dar, una vez más, todo lo que tenemos desde nuestra institución. Hemos estado transformando todas nuestras actividades virtuales bajo la consigna todo el Instituto Acton online. Hemos reordenado los contenidos muy atentos al momento que estamos viviendo, así que hoy continuamos pensando de qué manera debe el principio de subsidiariedad hacerse presente como marco teórico desde donde escuchar la coyuntura. Como marco teórico desde donde escuchar la coyuntura. Así que los invitamos a difundir este mensaje, y esperamos que ayude a que que nos ayuden a que muchos más puedan enriquecerse con estas ideas. Bienvenidos, y bueno, ahora estamos en las manos de nuestro profesor Gabriel Zanotti, que una vez será quien nos va a acompañar, iluminar, guiar y ayudar a transitar estas horas un poco oscuras. Gracias. Bien, gracias Cecilia, un gusto estar con muchos de ustedes de vuelta, a quienes ya conozco. Hay una buena noticia, somos 54 participantes, así que es una buena oportunidad para comenzar este año con un tema que ya es clásico, pero que vamos a darle algunos giros adicionales. Un tema con el cual entonces largamos nuestras reflexiones sobre lo que Ceci llama los temas Acton, ¿no? Bueno, como ya les dijo
Lucila. Voy a tratar de hablar aproximadamente unos 35 minutos para que luego demos pie a las preguntas. Primero le tienen que decir a Lucila por el chat y ella les va dando el micrófono. Así que ensayemos a ver cómo funciona eso, pero recuerden que para mí la parte de las preguntas es lo más importante. Simplemente estoy preocupado porque todavía no llegó Alberto Fernández a este importantísimo evento, pero bueno, ya se agregará, ¿no? Cristina Kirchner también está por llegar, en fin, pero no se preocupen, podemos estar sin ellos, no hay problema. Entonces, vamos a ensayar este famoso tema ahora de compartir pantalla, y vamos a mi extraordinario PowerPoint, lleno de colores, como ustedes pueden ver. Bueno, entonces, bien, vamos a comenzar recordando, qué dice el principio, qué dice el principio de subsidiariedad en sí mismo, ¿está? Como muchos de ustedes ya sabrán, en 1931 sale la encíclica Quadragésimo Anno de Pío XI, donde ahí, por primera vez, de manera explícita, aunque esto ya estaba tácito, se afirma con un lenguaje muy, muy escolástico, que ya no es el nuestro, que, comillas, las sociedades mayores no deben hacer lo que las menores pueden hacer, y eso sencillamente es un principio básico de toda organización social, que está diciendo que las autoridades dentro de un sistema de organización social no se deben ir superponiendo las unas a las otras, ni tampoco quitar la espontaneidad de los individuos y las comunidades organizadas bajo este sistema jurídico. Concretamente, esto se traduce en ejemplos muy simples, que he dado muchas veces cuando nos hemos encontrado. Por ejemplo, un rector no debe hacer no debe hacer lo que puede hacer el decano, lo que debe hacer el decano no debe hacer aquello que deben hacer los profesores, y así sucesivamente. El obispo no debe hacer lo que pueden hacer los sacerdotes, ¿está? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, digamos, no hay que invadirse, ese es el punto, hay que respetar las autonomías de cualquier sistema de organización. Entonces, dirigido esto al famoso... ¿ven? Como ven el punto 3, es un principio que rige para toda organización social, ¿no? También para las sociedades libres y espontáneas, que son, por supuesto, las más importantes, porque son aquellas por donde circulan nuestras libertades individuales. Y esto finalmente se transmite a lo que todos más o menos conocemos. El principio de subsidiariedad es un principio que se expresa negativamente, diciendo que el Estado, y ahora cuando hablamos del Estado moderno, con todo lo que ello puede implicar, no debe hacer aquello que los privados pueden hacer, y por privados entendemos las sociedades intermedias y los individuos libremente organizados. Desde luego, surge la típica pregunta, bueno, pero ¿qué es aquello que los privados pueden hacer y que no? Y ahí es donde nosotros tratamos de dar nuestra marca Acton, ¿está? Ahí es donde nosotros damos mucha importancia a lo que las sociedades libres, intermedias, pueden y deben hacer en el marco social, precisamente para dar pie a un viejo lema de la organización social que ya estaba en los autores del ordoliberalismo alemán, que estudiaban doctrina social de la Iglesia, que ellos decían, tanta libertad como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Todo lo que se pueda de libertad de acuerdo a nuestras libertades individuales, y lo necesario del Estado para la custodia de esos derechos individuales. Bien, ok, sigamos entonces. Si nosotros aplicamos esto al derecho constitucional, y sé que muchos de ustedes van a tener mucho que opinar sobre esto, se podría decir que el Estado no debe hacer aquello que está fuera de sus atribuciones específicas.
Recordemos una cosa, a veces bastante olvidada en estos mundos tan llenos de Estado que circulamos. En las redacciones de las constituciones originarias, el modelo es la de los Estados Unidos, cuando se dice, por ejemplo, atribuciones del Poder Ejecutivo y se nombran, supongamos, 1, 2 y 3, eso no quiere decir que están habilitadas la 4, la 5 hasta el infinito. Contrariamente al derecho penal, donde todas las personas pueden hacer aquello, todo aquello que no está expresamente prohibido, en el derecho constitucional las autoridades solo pueden hacer aquello que está constitucionalmente prescripto. Quiere decir que todo lo que está fuera de sus atribuciones está prohibido para el gobernante, ¿no? Quiere decir que entonces hay que redactar las constituciones con mucha precisión jurídica, cosa que lamentablemente se ha perdido. Y llevado esto también al derecho constitucional, esto significa, en términos anglosajones, que los estados federales no deben hacer aquello que los estados pueden hacer y los estados no pueden hacer aquello que las municipalidades pueden hacer. Las municipalidades, a su vez, no pueden invadir a la iniciativa privada de sus habitantes. Dicho en nuestros términos, el Estado nacional no debe hacer aquello que las provincias pueden hacer y así sucesivamente, ¿no? Esto también, como ven, es un principio, el principio de subsidiariedad aplicado al derecho constitucional implica el respeto a las autonomías de las provincias y de los municipios, cosa que es indispensable para evitar el sobredimensionamiento del Estado central que lleva, lamentablemente, a lo que Hayek llamó el camino de servidumbre. O sea, sin darnos cuenta, cuando en las democracias constitucionales occidentales hemos olvidado estos principios y hemos dado al Estado federal, nacional, atribuciones que no le corresponden, ha comenzado un camino de servidumbre que lamentablemente no hemos terminado de transitar. Bien, ok con este tema. Por supuesto, viene esta famosa cuestión, ¿no? Primero, ¿no?, sobre qué es lo que los privados pueden hacer. Acá es donde yo siempre digo que el principio de subsidiariedad entre el pensamiento judeocristiano es sanamente opinable, porque los cristianos pueden tener diversas opiniones acerca de qué es lo que los privados pueden hacer. Y acá, los que formamos parte del Instituto Acton, utilizando esa legítima libertad de opinión, pensamos que las personas pueden y deben hacer precisamente todo lo que está en el marco de sus libertades individuales, ¿no? Entonces, cosa que es algo bastante olvidado. La libertad de enseñanza, la libertad religiosa, la libertad de asociación, y no quiero hablar del derecho a entrar, permanecer y salir del territorio nacional porque se van a poner todos muy nerviosos. Bueno, ok, pero talking seriously, ¿no? Las libertades, libertad religiosa, libertad de enseñanza, libertad de expresión, etcétera, etcétera, son de por sí el camino jurídico que garantiza el respeto a la dignidad de la persona, y esto es el ámbito de la vida social, porque cuidado que libertades individuales no quiere decir aisladas, son las que garantizan por medio de la libertad de asociación que las personas organicen sociedades intermedias, en las cuales se desarrolla la mayor parte de su existencia, de todo tipo, ¿no? Educativas, religiosas, de salud, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista económico, los privados verdaderamente son aquellos que pueden invertir. Si la inversión se define como la utilización del ahorro para la producción de nuevos bienes de capital, esto implica necesariamente un cálculo económico para ver el retorno de la inversión, para ver que efectivamente la inversión que estamos haciendo tiene una ganancia futura que compensa los costos de los factores de producción en los cuales hemos incurrido. Y para eso la organización tiene que ser privada, porque si no es privada no tiene sistema de ganancias y pérdidas. Y si no tiene sistema de ganancias y pérdidas, no puede evaluar el fruto de la utilización de los bienes de capital. Entonces, aunque estoy diciendo algo que tal vez suene muy fuerte, la inversión propiamente es algo que corresponde a la iniciativa privada. Por lo tanto, en este sentido, no hay inversión pública, en este sentido. Lo que hay es gasto público. Pero cuidado, no estamos denostando la expresión gasto público. Para los que habiten en una casa de departamentos o en un country, hay un consejo de administración que se reúne cada tanto,
de manera siempre muy pacífica, ¿no es así? Y cuando hay una reunión de copropietarios, tan pacíficas y alegres y fascinantes, habitualmente el administrador dice, bueno, a ver, necesitamos arreglar los caños, ¿no? O lo que fuere, y, y eso es un gasto. No es una inversión que va a dar ganancia de capital, no es un gasto en el cual todos tenemos que decidir si lo vamos a llevar adelante, en qué medida. ¿Puede estar justificado? Sí, puede estar justificado porque esos gastos tienen que ver con los bienes públicos que tenemos dentro de ese sistema de copropiedad. Está el ascensor, los palieres, el sistema de electricidad y de calefacción, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas. Ahora, por lo tanto, cuando los estados incurren en gasto público, no necesariamente lo estamos denostando o denigrando, sino que estamos diciendo que deben estar políticamente justificados. O sea, tiene que haber una razón por la cual los ciudadanos acepten gastar en un determinado bien público. Atención con esto, porque tiene mucho que ver, aunque no es exactamente lo mismo, con el tema del bien común. Y entonces viene la siguiente pregunta, que es, bien, pero si esto es así, ¿cómo controlamos ese gasto? ¿No? Acá viene un punto fundamental para el principio de subsidiariedad. Bien, entonces, la respuesta que es muy frecuente, sobre todo a partir de los estudios de Friedrich Hayek sobre derecho constitucional, James Buchanan con la escuela del Public Choice, etcétera, etcétera, es que el gasto se controla cuando delegamos ese gasto a unidades administrativas que sean controlables. ¿Y esto qué significa? Municipios, ¿no? Que es un tema que Hayek ha tratado mucho y que corta la famosa dualidad, ¿no? Si debe intervenir el Estado o no debe intervenir el Estado. Bueno, una muy buena manera de aplicar el principio de subsidiariedad es que Friedrich Hayek distingue entre los gastos del Estado federal y los gastos del Estado municipal. Y por una cuestión de no incentivo al gasto, Hayek y Buchanan están de acuerdo con que constitucionalmente se prohíba al gobierno federal incurrir en ciertos gastos y eso esté necesariamente delegado a los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque en los gobiernos municipales el incentivo al gasto, o sea, el derroche de recursos escasos, atención con esto, el gasto, ¿no? Mejor dicho, el incentivo al gasto por demás, el derroche de recursos escasos, sea menor. O sea, en los municipios el incentivo al gasto es menor. ¿Por qué? Primerísima razón, porque los habitantes del municipio tienen que votar si van a gastar en determinada cosa o no. Entonces viene el intendente y dice, bueno, estimados votantes, quiero decirles que en mi gobierno, en este municipio, vamos a hacer un parque de diversiones municipal. Y les va a salir más o menos, a cada uno va a implicar un impuesto de $10.000 por mes. Bueno, me parece que los habitantes del municipio van a decir, no, no votamos el parque de diversiones. O sea, ¿de dónde sale el parque de diversiones? En los municipios es fácil darnos cuenta de que sale de nuestros propios recursos. Mientras que al contrario, el gobierno federal lo vemos como una caja negra, mágica, de donde vaya uno a saber de dónde salen los recursos. Por lo tanto, este punto que es el B, que los gastos tienen que estar financiados con impuestos locales votados por los habitantes del municipio, es una de las principales cuestiones que frena el gasto público indiscriminado. El segundo punto que Hayek afirma, es justamente respetando el principio de subsidiariedad, es que estos gastos del gobierno municipal no deben ser monopólicos, ¿está? O sea, no deben violar las libertades individuales. O sea, si por ejemplo el municipio incurre en un gasto público educativo, eso no implica que se viole la libertad de enseñanza, o sea, todo el sistema de enseñanza privada que pueda haber. Si el municipio va a tener un hospital, por ejemplo, eso no quiere decir que deben estar prohibidas o negadas todos los sistemas privados de organización de salud y así sucesivamente, lo cual implica, atención, con algo que estuvimos diciendo el año pasado, cuando había otros temas de los que hablar,
Lo cual implica que las organizaciones privadas de salud y educación tienen derecho a establecer sus propios principios, sus propios reglamentos y sus propios sistemas de salud y educación. Un tema que creo que en el 18 y en el 19 tratamos extensamente. Y obviamente eso no quiere decir que no lo podemos tratar hoy. Hayek también, por supuesto, afirma que estos gastos no deben estar financiados con impuestos progresivos a la renta, porque aunque parezca que sean más justos, sin embargo, cuanto más impuestos progresivos a la renta hay, menor es el incentivo para invertir. Y cuanto menos sea el incentivo para invertir, menor es la tasa de capital, menor es la tasa de salario real y menor es el nivel de vida. Por lo tanto, los que pagan el precio de los impuestos progresivos a la renta son los sectores más indigentes, ¿está? Y obviamente sin emisión monetaria, ¿está? Esto es algo que ustedes van a decir, eso es obvio, bueno, pero en Hayek no, él lo tenía que aclarar. Ya, en todo caso, en la parte de las preguntas vemos por qué. Y miren que esto es muy interesante porque Hayek propone elevar estos principios a nivel constitucional, o sea, él propone nada más, nada menos, que en la Constitución Federal esté estipulado que estas no son atribuciones del Poder Ejecutivo y Legislativo Federal, sino que estos bienes públicos están delegados necesariamente y obligatoriamente a los gobiernos municipales. Lo cual obviamente implica un Big Bang de explosión de todo tipo, ¿no?, de proyectos privados, donde ya hemos visto muchas veces, donde por supuesto hay escasez, pero la escasez es minimizada porque en el orden espontáneo del mercado, la oferta y la demanda se van acercando asintóticamente por medio del sistema de precios, que es un tema que podemos repasar cuantas veces quieran, y que obviamente no presenta ninguna contradicción con la doctrina social de la Iglesia, porque el sistema de precios es un elemento esencial del bien común, no digo que sea el único elemento, pero es un elemento esencial del bien común. Ok, podemos seguir. Los bienes públicos, por lo tanto, este es un detalle que habitualmente se olvida, pueden ser estatales o privados. En casi todas partes del mundo y en Argentina especialmente, estamos muy acostumbrados a que sean estatales. Por bienes públicos entendemos esos bienes que no son rivales en consumo y donde no rige el principio de exclusión. Bueno, demos un ejemplo, un puente, una calle. Entonces, son ejemplos de bienes públicos. Ahora, podemos tener la ilusión óptica de suponer que estos bienes públicos, al ser financiados por el Estado, por ese Estado federal, no cuestan nada. Podemos, claro, como nosotros no sacamos aparentemente de nuestro bolsillo cada vez que los vamos a utilizar, entonces parece que son gratis. Y miren que de esto se habla, por ejemplo, cuando se habla de la educación gratuita o de la universidad gratuita, ¿no? O sea, todavía muchas personas siguen pensando enfáticamente que puede haber un bien público estatal gratuito. Y eso es imposible, porque estos bienes públicos, salvo que sean de muy pequeña envergadura, habitualmente tienen un costo impresionante en capital, recursos naturales y trabajo. Obviamente, el sistema de bienes públicos estatales implica que habitualmente los paga el gobierno federal y nosotros no nos damos cuenta de que lo pagamos porque los gobiernos federales, para financiar estos proyectos, como se dice habitualmente, estos proyectos así faraónicos, ¿no? El Estado incurre no solamente en una altísima presión impositiva, sino en emisión monetaria y en deuda pública. Y nos hemos cansado de decir, y esto obviamente no tiene ninguna contradicción con la fe católica, que la deuda pública, la emisión monetaria y los altísimos impuestos son el camino al subdesarrollo, a la pobreza, ¿no? Son los tres factores que más implica el utilizando la famosa expresión de la encíclica Pablo VI sobre el desarrollo del pueblo. Por lo tanto, la privatización de los bienes públicos estatales es una tarea muy importante y una aplicación muy importante del principio de subsidiariedad. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer,
Por ejemplo, en Argentina ya, aunque por supuesto en Argentina esto está lleno de corruptelas y malos negocios, pero en principio, ¿no? Si una empresa privada se ocupa de una autopista, se paga un peaje, ¿no? Y el peaje lo utilizan solamente los que están conduciendo automóviles y no los que no. Está lo mismo con la universidad pública, ¿no? La llamada universidad gratuita, que la pagan en realidad los que nunca van a ella. Los demás también la pagan, pero los que nunca van también la pagan, ¿no? Entonces hay que preguntarse qué justicia hay en eso. Así que gran parte de los bienes públicos estatales pueden ser privatizados y deben ser privatizados justamente para evitar una tendencia inmoderada al gasto y para hacer un acto de justicia, o sea, que los paguen aquellos que lo van a utilizar, ¿no? Pero vuelvo a decir, esto a veces es muy difícil de entender porque tenemos como una imagen de la gratuidad, tenemos como una imagen de que, del Estado las cosas se hacen de la nada. Ustedes van a decir, Gabriel, no insistas en esto es obvio. Bueno, no sé si es tan obvio. Y sobre todo, como hemos dicho muchas veces, en los ambientes cristianos hay un olvido de la escasez. Ustedes ya saben, los que me conocen, que yo me canso de decir esto, porque los cristianos obviamente sabemos que la gracia de Dios es superabundante. Si hay algo que es infinito, como la misericordia de Dios, es la gracia, ¿no? Y en el Antiguo y el Nuevo Testamento está lleno de figuras de la gracia de Dios, ¿no? Pero figuras que tienen que ver con lo material, ¿no? El maná del cielo, la multiplicación eh, de los, de los peces y de los panes, el agua que se convierte en vino. Ya saben los que me conocen que mi única gran herejía es que yo hubiera preferido que se convirtiera en Coca-Cola, pero bueno, gracias a Dios Jesús no me hizo caso. Bueno, entonces, pero cuidado, porque hablando en serio, verdaderamente algunos cristianos creen que, y acá nosotros cristianos le decimos, no, colegas cristianos no es así, verdaderamente muchos cristianos creen que la escasez es nada más que fruto del capitalismo y la avaricia, y que terminado el capitalismo todo va a ser superabundante, como Marx pensaba en su sistema utópico. Ese es un gravísimo error, y que conduce a muchos cristianos a la ingenuidad de suponer que el Estado, ¿no? Puede superar la escasez, ¿no? Por ejemplo, muchos últimamente están pensando, bueno, ¿cómo van a hacer los estados para compensar la grave crisis económica actual? Bueno, que paguen un salario universal, que emitan moneda y paguen a los que en este momento no tienen, como si eso superara la escasez que se está produciendo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, este principio es algo en lo cual hay que seguir insistiendo permanentemente. Bien. Y acá también hay algo muy importante. Hay que recordar que un eje central de la teoría económica actual es el famoso tema del conocimiento disperso, ¿no? Algunos me van a decir, bueno, dispersos vamos a quedar si seguís hablando tanto. Ok, eso lo entiendo, pero esto se refiere a otra cosa. Así como antes la teoría económica ponía mucho énfasis en la división del trabajo, los economistas actuales austríacos insisten en la división del conocimiento como el problema económico central. O sea, si tenemos una isla y hay solamente una isla lo suficientemente grande como para que las dos personas que hayan en ella estén uno en un lado, uno en otro y se desconozcan, el principal problema económico que impide al principio que ellos comiencen a comerciar e intercambiar es que los dos se desconocen radicalmente. El conocimiento mutuo que ambos puedan tener de sus expectativas, de sus valoraciones, etcétera, etcétera, es casi nulo. ¿Cómo superar ese conocimiento disperso que no se supera? ¿Cómo superar la escasez de conocimiento? Tiene que ver justamente con un proceso de mercado en el cual el intercambio y los precios van funcionando como señales de conocimiento disperso. Entonces, un precio sube y eso es señal de que ahí la escasez es mayor y entonces es una buena oportunidad para invertir.
un precio baja mucho y es una señal de que la oferta comienza a ser superabundante y mejor dejar de invertir ahí. Ustedes vienen a decir, Gabriel, eso ya lo sabemos. Sí, pero a veces estas cuestiones elementales de oferta y demanda se explican como olvidando que eso tiene que ver con un sistema de organización del conocimiento humano. Bien, por lo tanto, esto lleva a la no tan obvia conclusión de que la maximización del conocimiento humano, el mejoramiento de nuestra ignorancia, tiene que ver justamente con la descentralización de la toma de decisiones. ¿Está? Las organizaciones que centralizan todo en la autoridad central están ignorando el conocimiento disperso que se encuentra en todo el resto de los individuos. El sistema de coordinación de conocimiento disperso es el mercado. Pero en el ámbito, volvemos a la primera parte, en el ámbito del derecho constitucional, donde no hay mercado, sino que hay una organización jurídica constitucional, la manera de respetar el conocimiento disperso es precisamente que los poderes centrales no tomen decisiones allí donde los gobernadores de provincia pueden decidir, y estos a su vez no tomen decisiones allí donde los municipios pueden decidir. Puede haber errores, pero el conocimiento en las unidades más pequeñas de administración es mayor, ¿ok? Que contrariamente a lo que suponemos intuitivamente. O sea, los gobiernos no saben tanto como nosotros pensamos, porque son precisamente los menos indicados para conocer el infinito conocimiento de los seres humanos que está disperso. Este es un tema que hace mucho que no lo comentaba, pero tiene mucha relevancia para el principio de subsidiariedad. Hay un famoso artículo de Leonard Read, que este famoso artículo apareció más o menos en la década del 40, se ha convertido en un clásico y se llama Yo, un lápiz, ¿no? Entonces, este lápiz que parece tan sencillo, sin embargo, tiene un sinfín de conocimiento concentrado. Desde el grafito, la madera, el color, el diseño, etcétera, etcétera. Ningún ser humano solo podría haber hecho esto. Esto es fruto de conocimiento concentrado. ¿Cuál es el proceso que ha organizado el conocimiento para que esto se produzca? Y no solo eso, sino para que a su vez, en las sociedades más o menos libres, ustedes vayan a algunas librerías y no encuentren el lugar repleto de lápices, pero tampoco con faltante absoluto de lápices. El sistema que permite conocer ese conocimiento que un gobierno central jamás podría coordinar es el sistema de mercado. ¿Tá? Entonces, esto tiene mucho que ver con el principio de subsidiariedad. El gobierno central no debe hacer lo que el mercado puede hacer, porque si lo intenta concentrar un conocimiento que es imposible de manejar. ¿Tá? Porque el conocimiento en el mercado no son datos. No es cuestión de decir, el gobierno va a tener una computadora gigante, no. El conocimiento en el mercado es creatividad empresarial. Es otra cosa totalmente diferente. Bien, ok. Conclusión. El principio de subsidiariedad es totalmente compatible con una democracia constitucional y una economía de mercado, por los motivos que precisamente acabamos de ver. La economía de mercado es aquello que permite concentrar, es aquello que permite coordinar el conocimiento disperso, es aquello que permite una mayor coordinación entre oferta y demanda, con toda la importancia que eso tiene para el nivel de vida, el desarrollo, el bien común, ¿está? Y la democracia constitucional es hasta ahora, porque acá no hay utopías absolutas, es hasta ahora uno de los mejores sistemas de organización social donde el poder del gobierno está limitado y además está delegado a organizaciones más controlables de gasto. ¿Está? Ustedes me van a decir, bueno, pero en las democracias constitucionales actuales los gobiernos centrales tienen un inmenso poder. Sí, y es lo que estamos diciendo que no debería ser así. Las democracias constitucionales son humildes repúblicas, no son imperios. Atención con esto. Y el principio de subsidiariedad, me atrevería a decir, es un derivado necesario del respeto a las libertades individuales. Acá me estoy jugando un poquitito, porque cuando yo digo un derivado necesario, miren que yo habitualmente digo, esto no es contradictorio con la fe, ¿no? Pero ahora estoy diciendo que
necesariamente el principio de subsidiariedad se desprende de algo, y ese algo son las libertades individuales. Últimamente, así como hay un olvido de la escasez, hay un olvido de las libertades individuales. Se habla de derechos humanos, que ahora es una caja negra que puede significar cualquier cosa. A veces se habla de derechos de la persona, un poquito mejor. A veces se habla de derechos sociales, como derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, y de repente ese tipo de derechos positivos se convierten en una infinita fuente de que el Estado haga todo lo que se le ocurra, pero se olvidan las libertades individuales que están en el artículo 14 de nuestra Constitución. Esas libertades derivan de la dignidad de la persona. O sea, dado que somos creados a imagen y semejanza de Dios, con inteligencia y voluntad libre, a pesar del pecado original, sin embargo, tenemos una dignidad que debe ser respetada y por lo tanto no se puede avanzar por la fuerza en la persona. Y por lo tanto la persona tiene derecho a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, a la libertad de enseñanza. Y, esto es muy importante decirlo en los tiempos que corren, y esas libertades son las que garantizan la diversidad y la pluralidad verdadera, que no es un conjunto de intereses peleándose, y que no es un conjunto de entidades colectivas matándose, sino que es un conjunto de personas ejerciendo estos derechos individuales, como bien lo afirmó la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. O sea, todas las personas están creadas por Dios y están otorgadas, y han sido otorgadas los siguientes derechos. Por lo tanto, en una organización constitucional, los sujetos de derechos son las personas, no entidades colectivas, sino cada una de las personas. ¿Tá? Y por lo tanto, el Estado no debe invadir ese ámbito de libertades individuales, ni en la salud, ni en la educación, ni en la seguridad social. Y por lo tanto, el Estado no debe invadir tampoco a las comunidades religiosas que están viviendo su libertad religiosa, ni tampoco a aquellos que no quieran profesar una fe religiosa, desde el punto de vista jurídico. Bien. Entonces, esperen que ahora dejamos de compartir pantalla. ¿Ah? Bien. Bueno, creo que he dicho muchas cosas. He agregado temas que otros años no había tratado. Y me parece que estamos en perfectas condiciones para que ahora dialoguemos un poco entre todos. Sé que esto va a ser difícil porque no es como en una clase física donde más o menos podemos ver por dónde van las inquietudes, pero vamos a tratar de hacer ese sistema que propuso Lucila, o sea que cada uno vaya pidiendo por chat la palabra. Me parece que es así, ¿no? ¿Está? Sí, los que quieran hacer preguntas pueden anotarse en el chat, así vamos teniendo un orden de las preguntas, y les pedimos por favor brevedad para hacer las preguntas, así puede participar la mayor cantidad de gente. Sí, sobre todo porque somos 60, ¿eh? Es un número récord. Bien, para hacer preguntas piensen si han estado de acuerdo en todo. Siempre surge algo que no ha quedado claro, algo que les haya llamado la atención, alguna diferencia tienen que tener de enfoque. Los desacuerdos son la clave del diálogo, aunque en la Argentina parece que es al revés. Bueno, no aparece ninguna pregunta en el chat, pero quizás alguien se anima directamente a deshabilitar el micrófono y decir algo, quizás. Sí, eso también, si quieren hablar directamente por el micrófono, perfecto. Sí, Ignacio González. Sí. Gabriel, bueno, bárbaro, linda la presentación, muy linda, te agradezco. ¿En qué país vos creés que fue o es aplicable de una manera donde el funcionamiento sea razonablemente lubricado estos principios de subsidiariedad y con delegación del poder en las municipalidades, etcétera? ¿En qué país está funcionando esto? Bueno, hubo una particular nación en la cual se vivía este espíritu, que fue descrita por Tocqueville en su famoso libro La democracia en América, donde la tradición municipalista era muy, muy importante, que es justamente lo que a mí me gusta llamar el Estados Unidos originario, que fue bastante imperfecto, por supuesto, porque tuvo que superar los problemas de esclavitud y etcétera, pero la tradición municipalista en los Estados Unidos era importantísima y la acción del Estado federal
era muy poco invasora de las autonomías de los estados. Todavía algo de esa tradición se mantiene, ¿no? Pero lamentablemente luego el gobierno federal norteamericano fue aumentando progresivamente su poder y sus atribuciones, sobre todo ya a partir de la Segunda Guerra, y esa tradición lamentablemente se ha cortado en algo. Por supuesto son procesos, son graduales, nunca es cuestión de todo o nada, pero yo te diría que la nación más ejemplar sobre este tipo de organización constitucional fueron en su momento, y estoy hablando en pasado, los Estados Unidos, de donde nuestros constitucionalistas intentaron copiar la Constitución de 1853, pero acá la base cultural era otra, era una base más unitaria, ¿no? más de dirección central. Digamos, la base cultural nunca fue federal en la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Gabriel, tenemos ahora preguntas de Pablo, que en el chat Sí. dice si A hay ver si la puedo experiencia leer. ¿hay experiencia en una municipalización? No, lamentablemente muy poco, porque habitualmente el Estado federal suple con su presupuesto lo que las municipalidades no pueden hacer y lo que las provincias no pueden hacer, lo cual lleva a que esto no se aplique. Ahora, ¿esto por qué sucede? En mi opinión, por una incorrecta interpretación de lo que sería el diagnóstico y la terapéutica del problema de la pobreza. O sea, obviamente las provincias y los municipios son muy pobres, pero para tratar de solucionar eso le damos todavía más atribuciones al gobierno nacional para que intervenga gastando y subsidiando estos poderes, lo cual es un círculo vicioso porque ese Estado nacional entra en mayor inflación, mayor deuda pública y en las famosas crisis que todos conocemos. Y no hablo solo de la Argentina, hablo prácticamente de todo el mundo. Europa y Estados Unidos están en el mismo problema, tal vez menor que nosotros o mayor, depende un poco de la perspectiva. Esto es, el diagnóstico es precisamente que no se han respetado las autonomías jurídicas necesarias para la economía de mercado y por lo tanto, en mi humildísima opinión, pero sé que acá seguramente hay constitucionalistas y financistas que técnicamente esto lo puedan desarrollar, el asunto es que el gobierno federal no intervenga más y no subsidie más los gastos de las provincias. Hay un estudio hecho por la que fue en su momento, que ahora desapareció, la Fundación Hayek en el 2008, según el cual la Argentina se podría dividir en 6 regiones administrativas que serían económicamente sustentables o autosustentables, de manera tal que el gobierno federal no deba intervenir en ellas y se garantice de ese modo verdaderamente el federalismo necesario para todo esto. O sea, como ven, el federalismo no es tanto un tema solamente político, sino que es un tema de administración de bienes públicos. ¿Está? Es más o menos, a ver, les voy a dar un ejemplo muy tonto, es como si en una universidad hubiera un centro de estudiantes. Supongamos que en el reglamento de la universidad dijera, el presupuesto, esperen que voy a ajustar mi cámara, supongamos que dijera, el presupuesto del centro de estudiantes depende del rectorado. Bien, puede ser que el centro de estudiantes tenga mayor tendencia al gasto, porque finalmente va a decir el rectorado paga. Y después vienen los problemas de corrupción, mucho más si el presidente del centro de estudiantes está de novio con la hija del rector. Bueno, entonces, peor todavía. Así que, si en cambio en el estatuto de la universidad dice todos los organismos estudiantiles tienen autonomía en su presupuesto, entonces ellos se van a tener que acostumbrar a tener autonomía y control de sus propios gastos. O sea, el tema del federalismo es un principio de organización de toda la vida social. Más o menos cuando muchos de ustedes, siendo padres, alguna vez le deben haber dicho a los hijos, ahora ustedes pagan lo suyo, ¿no? Algo por el estilo. Charlie Barberan tiene una consulta, Gabriel. Sí. Ahí va. Escucho. ¿Qué tal, ¿Cómo Charlie? andás, Gabriel? ¿Todo bien? ¿Cómo estás?
Todo bien, acá estoy. En casa. No sé por qué, estoy en casa. Sí. Bien. Y bueno, alguna vez te tocó. ¿Sabes qué? Yo quería ir a un temita un poquito más profundo, pero que Sí. impacta en esto de la organización. No sé Sí. si pudiste escuchar lo que levantó, bueno, Infobae y otros medios de la charla que había dado Alejandro Bongiovanni, Ujú. que bueno, él acusaba de esto de que esta cuarentena nos iba a condenar a todos a la muerte. Sí. Eh, pero cuando la escuché, en un momento él dice, no se puede quebrar una economía por salvar una vida. Y se sintió, y comprobando en otros ambientes, sintió como una especie Sí, seguí, te sí, sí, escucho. como una especie o sea, falta de empatía con la gente que o está sufriendo por la pandemia, tanto sea que se ve infectada o en el medio, bueno, perdió todo. Entonces, digamos, o sea, ¿qué tan importante es el valor vida a comparación de el resto de los valores en juego en este ambiente de pandemia? Y cómo eso se juega, digamos, en la organización de un Estado en su misión de atender las prioridades que tienen que atender. O sea, está bien, es cierto que dicen que es falso el dilema economía o salud, ¿no? Pero es como, Ujú. naturalmente la gente entiende que capaz la vida tiene una primacía sobre la salud y sobre la vida tiene una primacía sobre la economía y debería haber una especie de preponderancia en eso. No sé cómo vos lo ves o cómo debería, digamos, en esa parte del debate, ¿no? ¿Cómo debería llevarse? Bien, en primer lugar, este tema de la pandemia o epidemia, porque habrán visto que los virólogos, los epidemiólogos y los médicos ya últimamente están todos discutiendo entre sí, lo cual muestra que el conocimiento estaba más disperso de lo que nosotros suponíamos. Me Mm. refiero ahora al conocimiento científico. Por lo tanto, esto sería una buena oportunidad de proceder al revés. O sea, cuanto más disperso está el conocimiento, mayor es la importancia de la división en cuanto a las decisiones administrativas de los bienes públicos. Así que yo diría a priori que la tendencia a la concentración de las decisiones en el gobierno nacional en este tipo de situaciones es perjudicial. A priori, ¿no? Así que, y por lo demás, o sea, en última instancia, sería una buena oportunidad para dar más autonomía a las provincias y las municipalidades, pero en un país como en el que estamos, donde jamás tuvo autonomía de nada, ni siquiera al principio de su organización nacional, es utópico pensar que nuestro ambiente cultural da para eso, pero no debo dejar de señalarlo, ¿no? Por lo demás, bueno, te podrás imaginar que opino que la dicotomía entre economía y salud sí es infundada, porque muchos estamos preocupados eh, de las personas que sencillamente en este momento eh, no tienen ni siquiera para sus más mínimos recursos, ¿no? Así que, y eso compromete la vida de las personas. Eh, yo particularmente, además me he preguntado en qué medida, eh, por ejemplo, para aplicar el principio de subsidiariedad, el gobierno podría haber dejado a provincias, municipios y organizaciones privadas de salud la decisión sobre si quieren atender o qué quieren seguir atendiendo, de manera que haya diversas ofertas al respecto. Ten en cuenta que la decisión prácticamente que ahora se ha empezado como a abrir un poquito la decisión, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, de no atender otras enfermedades excepto el coronavirus, está costando vidas que nadie cuenta, ¿no? Hay diagnósticos que son importantísimos a mediano y largo plazo para evitar enfermedades mortales, que no se están realizando. Entonces, la verdad, quiero decir muy sencillamente que todo el sistema de salud necesita un sistema económico que funcione, y si no funciona, el sistema de salud no puede responder, ¿no? Eh, yo vi el video, lo último que te voy a decir es, yo vi el video de Bon Giovanni, bueno, obviamente, eh, sabés que por comunicación social yo sé que las cosas se interpretan de manera diferente, ¿no?
Pero yo no vi falta de empatía con los más indigentes, al revés. Gran parte del video de Bon Giovanni hablaba de las personas que viven día a día. Y esto de estar en casa, teniendo un salario que todavía cobramos, en un lugar donde tenemos internet y una heladera llena, y un supermercado cerquita, eso es para muy pocos. ¿Ah? Muy pocos. Pero volviendo al tema, no nos pongamos a debatir de cosas que son infinitas. Es un buen ejemplo de aplicación del principio de subsidiariedad. El Estado central no debería haber hecho lo que las provincias y las municipalidades podrían haber decidido por sí mismas, con un mayor conocimiento de la situación local. ¿Está? Esa es una buena aplicación del principio de subsidiariedad. Gabriel, hay una pregunta de Jesús Luces de Venezuela. Jesús, ¿querés Sí. hacer tu pregunta en voz alta? Saludos, profesor. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá igual en este encierro como usted. Un gusto verte de vuelta. Le quería preguntar a ver si podría, igualmente, le quería preguntar a ver si podría refrescar el punto de bienes públicos privados. Sí. Lo que me refiero es esto. Cuando, a ver, un bien público, por definición, no es un bien estatal. Por ejemplo, bueno, acá en Latinoamérica tenemos términos diferentes. En Argentina, por ejemplo, decimos una casa de departamentos donde todos son copropietarios. Sé que en otros lugares se habla de condominios, ¿no? Bien, en esos condominios o copropiedad hay bienes públicos. Por ejemplo, la entrada en los edificios de departamentos, los ascensores, los sistemas de calefacción, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir bien público allí? Que no rige el principio de exclusión, o sea, todos los que son copropietarios del departamento están gozando al mismo tiempo de la entrada que está bien cuidada, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, los bienes públicos se pueden dar perfectamente en administraciones privadas. Y es a eso a lo que me he referido con privatización de bienes públicos estatales, que presupone que no puede haber una organización privada de bienes públicos, y como acabamos de ver por el ejemplo, comenzando por administraciones de condominios y departamentos, a eso llamamos bienes públicos. Si eso luego se traslada en una municipalidad o en un departamento o provincia a bienes públicos como autopistas, puentes, plazas, etcétera, se pueden organizar sistemas privados. Y es muy importante. Te voy a dar un ejemplo de un país que conozco mucho. En Guatemala hay un famoso lago que se llama el lago Atitlán, que es importantísimo para el turismo, para el ecosistema, pero tiene el problema habitual de la suciedad. ¿Por qué? Porque obviamente depende del gobierno central de Guatemala, y bueno, y cada tanto tiene problemas de contaminación, de suciedad del medio ambiente, etcétera, etcétera. Si el lago de Atitlán dependiera jurídicamente de una, comillas, sociedad de amigos del lago Atitlán, que fueran propietarios, ellos se ocuparían justamente de que el lago esté muy bien, porque de eso depende el turismo de la zona. Y esa privatización de ese bien público redundaría en una menor contaminación, en un mayor ordenamiento económico y jurídico del lugar. A eso me refiero con privatización de bienes públicos. Dejando de lado, obviamente, para los que sepan derecho constitucional, las atribuciones del gobierno federal en casos excepcionales. Pero que no deben interferir con las necesarias autonomías. Hay una pregunta de Gaspar. Gaspar, ¿querés hacer tu pregunta? ¿Estoy escuchando? ¿Sí? Sí, buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. A veces, cuando uno tiene que tomar decisiones, Sí. no encuentra clara la línea de división hasta dónde puede intervenirse en un lugar o no. No sé si se entiende con la pregunta que hice más arriba, ahí por escrito. Sí. La voy a leer de vuelta.
Sí, gracias. Sí, gracias. Así la La escuchamos todos. alcanzás a ver. Hay una línea de separación entre la subsidiariedad y el desinterés que puede suceder a veces cuando uno pasa al lado del samaritano y no hace nada. O sea, yo veo al samaritano, ¿intervengo o no intervengo? Si intervengo, no estoy con el principio de subsidiariedad. A veces, no siempre, ¿no? Esa es una pregunta muy importante porque, a ver, el principio de subsidiariedad significa que el Estado no debe hacer aquello que los privados pueden hacer. Ahora, obviamente, eso implica que los privados quedan en libertad de hacer o no hacer, intervenir o no intervenir desde el punto de vista de los contratos libres. Entonces, para ir al tema que mencionas, en el Instituto Acton estamos muy acostumbrados a decir que la solidaridad es verdaderamente algo que tiene que surgir voluntariamente, si no, no es solidaridad. O sea, en mi opinión, la famosa expresión impuesto solidario es una contradicción en términos porque es impuesto. Así que, y acá se da un círculo vicioso. A ver, voy a terminar la idea con esto. Cuanto más interviene el Estado, mayor es la pobreza. Cuanto mayor pobreza, menor capacidad de gestión tienen los privados y menor capacidad de donación. La donación aumenta, a medida que aumenta la tasa de capital, el ahorro promedio es mayor y por lo tanto hay recursos para donar. Primer punto ese. Ahora, tú me puedes preguntar, ¿pero qué sucede si hay una situación de emergencia que nadie atiende? Bueno, ahí está el tema de los municipios. Yo me manejo siempre con el mismo ejemplo. Si un municipio, esto es muy difícil que suceda, pero si un municipio descubre un día que hay un niño en una plaza pública que no está siendo atendido por nadie, el niño está por morirse, legítimamente puede ir e intervenir con sus recursos y cuidar la vida del niño, llevarlo a un hospital, etcétera, etcétera. Así que, pero eso no habilita a que se haga un sistema federal de salud sin control de gasto. ¿Está? Y además son casos raros, excepcionales, ¿no? Pero vuelvo a decirte, Hayek en ningún momento niega que las municipalidades puedan tener escuelas y hospitales. Simplemente está en contra de que eso no invada las iniciativas privadas en salud y educación y está en contra de que el Estado federal se ocupe directamente. Así que yo creo que esto equilibra bastante la cuestión sobre si intervenir o no. ¿Está? Ahora bien, después hay un tema moral que depende de cada organización, que es cada uno y cada sociedad de la que uno pertenece, en dónde interviene, haciendo qué. Bueno, creo que últimamente hay una mayor conciencia de lo que podríamos llamar la preocupación por el otro. En ese sentido ha habido un progreso moral. Pero, vuelvo a decirte, cuanto mayor es la intervención del Estado, mayor es el subdesarrollo y la pobreza, y cuanto mayor es el subdesarrollo y la pobreza, la capacidad de donación es menor. E incluso se produce algo bastante algo que da pie a las críticas de la izquierda. Finalmente, en los países latinoamericanos subdesarrollados siempre hay un sector de gente muy pudiente que la ayuda a la pobreza la tiene como un entretenimiento más, pero nada más. Y eso no soluciona nada. ¿Está? Y la donación no es simplemente para el pobre material, la donación es para todo tipo de organizaciones. Y es también la donación de nuestro tiempo. Y es también todo aquello que donamos de nuestra persona sin recibir salario, lo cual es mucho, mucho de nuestro tiempo cuanto mayor es nuestra conciencia cristiana. ¿Está? Hay una pregunta de Carol. Carlos. Sí. Sí, por supuesto. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto verte. Igualmente. Bien. Mi pregunta está relacionada con la de Gaspar. Aquí en Guatemala se está manejando mucho que los mercados son malos, que todos los que queremos reanudar actividades económicas de alguna forma tenemos intereses personales, estamos queriendo amasar riqueza o tener ganancias o estamos cobrando de más por bienes necesarios, etc. Y quienes están haciendo el bien son el gobierno
y precisamente estas personas que están donando su tiempo, que están haciendo donativos a diferentes programas, etcétera, ¿verdad? Entonces se está jugando mercado vis-a-vis solidaridad. Me parece que tiene alguna conexión con tu explicación de la subsidiariedad. Entonces quería preguntarte si los mercados son solidarios y subsidiarios. Sí, a ver, antes de ir a lo que me preguntas específicamente, primero hay un tema cultural acá, o sea, la idea de que el Estado es el bueno y los privados son los malos, y que el Estado es aceptable y los privados son tolerables, es una idea cultural que produce su desarrollo, ¿no? Y que viene de una incorrecta interpretación de algo que viene desde Aristóteles, cuando Aristóteles dice, los gobernantes deben ocuparse del bien común. Por supuesto, deben, pero eso no quiere decir que se ocupen. Todo el public choice que tú enseñas en la Francisco Marroquín sabe perfectamente que los gobiernos son oferta y demanda de bienes públicos, y que muchas veces el interés propio del gobierno es ser votado en la próxima elección, para lo cual derrochan los recursos en bienes públicos y deuda pública, que por supuesto ese miembro del gobierno no va a tener que pagar, ¿no? Así que los incentivos a hacer el mal del gobierno son enormes, y lamentablemente culturalmente se desconocen, ¿está? Con respecto a si los mercados son solidarios, bien, ahí hay que distinguir entre las actividades, a ver, vamos a ser estrictos, la actividad que busca ganancia y la actividad que implica donación sin ganancia son dos actividades diferentes. Ahora, como tú bien sabes, la ganancia no es un fin último, la ganancia es un indicador de que estamos administrando bien los factores de producción. Por lo tanto, que alguien busque ganancia no es de por sí una causa para decir que no tiene interés en el otro, porque está el tema de cuál es el fin último de la ganancia empresarial, que pueden ser muchas actividades muy nobles, ¿está? Y como a mí siempre me gusta decir, esto es marca Acton, si alguien tiene avaricia, ese no es un problema del Estado, es un problema del confesionario, ¿está? Pero el Estado no puede curar la avaricia, el Estado no es Jesucristo, ¿está? Si alguien sufre de avaricia y de apego desmedido a los bienes materiales, es un problema espiritual que se cura con la gracia de Dios, confesión, dirección espiritual, psicoanálisis, lo que quieras. Bien. Así que eso hay que distinguirlo. Habiendo distinguido esto, la relación entre el mercado y la solidaridad la voy a sintetizar en una genial frase de Pío XI, hoy muy olvidada, cuando de repente la gracia lo iluminó y escribió: la inversión es el nuevo nombre de la caridad. La repito, Pío XI. La inversión es el nuevo nombre de la caridad. ¿Ah? Miren que tengo que ser honesto. Yo, creo que Pío XII en economía se ubicaba mejor que Pío XI, pero en esta frase, evidentemente la gracia de Dios lo iluminó. ¿Ah? La repito, la inversión es el nuevo nombre de la caridad. 1931. 31. Y estamos en el 2020, viendo a la inversión privada como la fuente de la pobreza. Es terrible, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta aprender? Ignacio Cuesta, Gabriel, tiene una pregunta. Sí, Ceci, ¿no quería decir una cosa antes, que estaba ahí levantando la mano? Ah, no la vi. A ver. Ahí está. No, una cosita nada más en relación a lo que decía Carol, Gabriel. Entonces, vos dirías y coincidís que los mercados son primigeniamente subsidiarios, y ¿estás de acuerdo que como una consecuencia no intentada positiva o una externalidad positiva de eso, surge la solidaridad, no por el lado de lo que significa la donación económica, sino por el lado de que el ejercicio de la subsidiariedad como una virtud social y que se plasma en la actividad económica también, trae como consecuencia también el apropiarse de una conducta que es la solidaridad, porque la solidaridad también se ejerce. Cuando vos estás acostumbrado a que alguien desde arriba hace una cantidad de cosas,
empezás a no hacerlas y te desacostumbras de que en verdad te toca a vos hacerla. Cuando ese otro no está, yo me hago cargo necesariamente de un montón de situaciones que nos están pasando actualmente. Nadie tiene que venir a decirnos que le paguemos a la empleada que no viene a trabajar. La mayoría de la gente, en la medida en que siga cobrando sus ingresos, está tratando de pagarle a la empleada, al jardinero, al que cuida, aunque no vienen a trabajar, porque hay un ejercicio de solidaridad con ellos, aunque vos con ellos hayas hecho acuerdos voluntarios de horas cada vez que vienen, etcétera. Entonces, ¿cómo ves eso en relación también a lo que decía Carol, ¿no? Una cosa y la otra, mercado, subsidiario, solidaridad. Bueno, vos ya lo explicaste. Te lo resumo en la siguiente frase. O sea, vos ya explicaste cuál es el incentivo a la solidaridad. Yo te diría, en una cultura judeocristiana hay una mayor tendencia a que a mayor desarrollo, mayor donación. ¿Cómo se ve, por ejemplo, en la tan denostada, sobre todo por los latinoamericanos, sociedad norteamericana? La donación habitualmente funciona como donación así milimétrica, individual, pero por millones. Siempre se constituyen sociedades de amigos. En Latinoamérica estamos acostumbrados al gran donante, al multimillonario del cual luego dependemos todos y un día se levanta de mal humor y se acaba todo, ¿no? No, en los Estados Unidos, con las excepciones del caso, la donación es habitualmente dólar por millones y millones de personas, ¿no? Y eso es algo a lo cual lo ha acostumbrado, por un lado, la cultura cristiana de los Estados Unidos, originaria, y por el otro lado, su capacidad de inversión, precisamente, que les deja más recursos para la donación. Ahora, si la cultura no es judeocristiana, ya no sé qué predicción hacer. Me parece que lamentablemente, en los últimos tiempos, y no puedo especificar cuánto, nuestra cultura ha dejado de ser judeocristiana. ¿Está? Ignacio Cuesta, ¿querés hacer ahora sí tu pregunta? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hello, ¿cómo estás? En realidad mi pregunta o comentario, más pregunta en realidad, era si los cantones suizos podían ser un ejemplo de administración no municipal, porque en realidad son casi provinciales, pero de alguna manera una administración un poquito más chica. Sí. No conozco el caso detenidamente, pero sí, por supuesto que sí. Y hay varios casos en el mundo. Los cantones suizos, ¿sí? Por supuesto las municipalidades norteamericanas, ¿ok? Sí, son buenas organizaciones buenos ejemplos de organización federal. Incluso hasta te diría que si la Unión Europea, si la Unión Europea no fuera tan intervencionista, tan estatista como es hacia adentro, la Unión Europea sí se podría haber organizado como un gran Estado federal cuya sola misión fuera relativamente la protección de la seguridad de los europeos, y para adentro con una gran autonomía de los territorios, porque a veces nosotros perdemos de vista que en realidad la Unión Europea tiene una dimensión geográfica donde cada uno de los grandes países de Europa equivale a lo que es un estado de los Estados Unidos, ¿no? Y que aún dentro de eso hay algunas ciudades europeas tan importantes que son prácticamente estados-nación, y en una organización constitucional libre podrían haber derivado en una autonomía total y completa, ¿está? Como ya era en la Edad Media, como por ejemplo Florencia. Así que, en ese sentido, y ya hay en Europa todavía casos, quedan casos similares, pero que podría haber más si el estatismo no fuera tan fuerte, ¿no? Como por ejemplo el Principado de Liechtenstein. Así que es imposible hacer predicciones, lo único que puedo hacer es una proposición condicional. Si el mundo se abriera un poco más, si los estados federales respetaran más las autonomías, surgirían muchas más pequeñas ciudades-estado con libre entrada de capitales y de personas, cuya administración sería mucho más eficiente, ¿no? Pero bueno ejemplo el de Suiza, sí. Okay. Hay una Gracias. pregunta de Juan Pablo de Chile. ¿Sí? No sé si Sí, está Juan estamos Pablo. escuchando.
Gabriel, Si no, ¿cómo estás? ahí está, ahí está. Sí, Juan Pablo, Mucho gusto, saludos desde Chile. mucho gusto. Oye, acá en Chile hay un tema con las municipalidades y la ayuda que se hace a los más desposeídos. Me imagino que en Argentina y en otros países ocurre lo mismo, que se tiende a confundir lo que es ayuda con suplencia. Entonces se les ayuda a los pobres, pero se les obliga en cierta manera a depender de la municipalidad. No sé si ahí se puede aplicar el principio de subsidiariedad. Bueno, en la Argentina es peor. Claro que sí. A ver, por un lado, esto lo saben todos, hay que distinguir entre el asistencialismo y las soluciones estructurales. Nosotros estamos proponiendo soluciones estructurales de fondo. Estamos proponiendo una reorganización constitucional. Ahora, eso no quiere decir que las asistencias de urgencia, ya privadas, ya municipales, sean indebidas. Pero obviamente estamos en contra de cualquier sistema que regularmente establezca que el ingreso de las personas dependa de un subsidio estatal. Eso elimina prácticamente la libertad individual y genera más pobreza de la que se quiere producir. Pero por supuesto, no voy a ganar las elecciones diciendo esto precisamente, menos en un país como la Argentina, ¿no? Así que ese es parte del problema. Pero bien, desde el punto de vista académico no queda otra que aclararlo y esperar que las generaciones más jóvenes, cuando lleguen a la administración pública, tengan algo de mayor conciencia de todo esto. Porque, a ver, filosofemos un poco, el mal en el mundo a veces depende de la malicia, y eso, excepto la gracia de Dios, no tiene curación. Pero otras veces el mal en el mundo depende de una profunda ignorancia. Entonces, en ese sentido, las tareas de difusión, como las que estamos haciendo, pueden hacer algo para mejorar este mundo cruel, ¿no? Hay una pregunta de Freddy Anleu. Después te voy a pedir, Lucila, que veas si me quedó alguna pregunta en el chat pendiente. ¿Ah? Sí, no, estoy siguiendo las del chat, ¿eh? Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí. Bien. Buenas tardes, saludos desde Guatemala. Buenas tardes. Gracias por el ejemplo del lago de Atitlán. Vivo en una comunidad cerca de ahí, me quedó clarísimo. Sí. Bueno, algo que no me quedó tan claro fue cuando habló acerca de derechos humanos, derechos sociales y diversidad. Si sí. Al final de cuentas hay una problemática o qué relación es lo que hay ahí en cuanto a este principio. Únicamente eso. Sí, lo que quise decir allí, lo que pasa es que en su momento no quise reiterarlo, es que últimamente, sobre todo en los últimos años, en Estados Unidos, Europa Occidental, algunos países de Latinoamérica, ha avanzado el tema de que la diversidad parece como significa dar lugar a los derechos de los colectivos, por ejemplo, los derechos de los indígenas o de los gays o de las mujeres, ¿no? Y eso no es para mí la verdadera diversidad. La verdadera diversidad tiene que ver con que todos somos seres humanos y todos tenemos los mismos derechos individuales. Por lo tanto, para decirlo concretamente, como dije en otras exposiciones en la Cátedra Acton, por ejemplo, si los indígenas tienen derechos, es porque son seres humanos, y por lo tanto son sujetos de derechos individuales en un gobierno federal. Por lo tanto, y si comillas, los blancos, aunque a mí no me gusta hablar así porque parece muy racista todo esto, si los blancos tienen derechos, o los asiáticos, o los que sea, pero a mí no me gusta ese tipo de expresiones, tienen derechos porque son seres humanos. Entonces, en un sistema de democracia constitucional y de economía de mercado, cuando estos sistemas tienen estabilidad política y jurídica durante décadas, todas estas comunidades van expandiendo, van mejorando su nivel de vida y sus posibilidades culturales por sencillamente el ejercicio de sus libertades y el mayor desarrollo que permite la economía de mercado. No quiero dar ejemplos concretos, pero finalmente New York fue eso en un momento, era un conjunto, en New York llegaron todo tipo de inmigrantes y convivían en paz, intercambiando libremente sus bienes y servicios y sus culturas, porque el sistema jurídico y político estaba hecho precisamente para intercambiar, no solamente bienes y servicios, intercambiar formas de vida, concepciones del mundo. Una sinagoga podía estar al lado de una iglesia católica y al lado podía haber el Ayn Rand Institute. ¿Okay? Bien.
Entonces, así que en ese sentido yo creo que a veces hablar de derechos in abstracto no soluciona nada. Hay que hablar de libertades individuales. Y hay que tener bastante cuidado con los llamados derechos sociales. Yo no niego que con un tratamiento académico más preciso se puede hablar análogamente de un derecho natural a cierta condición de vida, porque de lo contrario se produce una gran injusticia, etcétera, etcétera, pero hay que cuidar muy bien las expresiones. Constitucionalmente, y lo que voy a decir está en contra de toda la doctrina constitucional habitual, lamentablemente, constitucionalmente, colocar en las constituciones una enumeración de derechos sociales implica, desde el punto de vista jurídico, que el Estado federal queda automáticamente como el sujeto pasivo de obligación para el respeto de esos derechos sociales, y por lo tanto el Estado federal queda comprometido programáticamente a ejecutar todas las políticas de oferta de bienes públicos para la satisfacción de esos derechos, con lo cual, paradójicamente, cada vez va a haber menos salud, menos educación y menos seguridad social. Sé que lo que acabo de decir es digno del siglo XIX, pero efectivamente ellos tenían razón, los constitucionalistas originarios tenían razón. Se podría decir que una sociedad donde todos estén muriendo de hambre e inanición es injusta. Sí, eso se puede decir. Pero los que somos partidarios de la economía de mercado sabemos que si eso se produce, no es precisamente por el mercado, ni por el ejercicio de las libertades individuales. O sea, el famoso tema que la izquierda imputa a los liberales clásicos, que nosotros hablamos de una libertad para morirse de hambre, de una libertad formal al lado del hambre real y todo ese tipo de cosas, son infundadas porque desconocen que la economía de mercado que nosotros propugnamos es precisamente lo que permite aumentar globalmente el nivel de vida. Y ya he dicho que si hay situaciones de excepción, el gobierno municipal puede atenderlas con las precauciones y restricciones constitucionales que Hayek establece al respecto. Una cosa que quería decir también, ya que me están escuchando, ya que hay personas de Guatemala, de Chile, de Venezuela, es que cada país latinoamericano debe adaptar esta propuesta de Hayek a su propia circunstancia. En la mayor parte de Latinoamérica, los llamados departamentos o municipios son pobrísimos, pero por lo tanto sería necesario que en cada uno de estos países hubiera una readaptación de la propuesta. O sea, lo que yo propongo en general es que haya una nueva división de los territorios que serían económicamente autosustentables, y desde ese punto de vista superar el problema de que tal municipio o tal departamento es incapaz de sostenerse a sí mismo, ¿no? Por supuesto, hay que trabajar mucho en la propuesta concreta, ¿no? Hay una pregunta de Claudio Arqueros, Gabriel. Sí, Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Claudio? Espera que me fijo si está. Sí. Me parece que no está más. Bueno, seguimos con la siguiente de Germán Oriansky. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Profesor, gracias por la charla. Tengo 3 preguntas. Sí. Una tiene que ver con el sistema de precios, sí. Otra con el conocimiento disperso y otra tiene que ver con el tema de los sistemas políticos en cuanto a la distribución del poder. Ajá. Respecto al conocimiento disperso, bueno, usted bien dijo que el conocimiento es mayor en las unidades menores y el conocimiento no son datos, es creatividad empresarial. Ajá. Sin embargo, pensando ejemplos que puedan ir en contra de esto para afilar los argumentos, podríamos pensar que respecto a, bueno, por ejemplo, al tema de las unidades menores, se suele traer a colación el tema de la asimetría de información. ¿Sí? En el mercado, las empresas grandes muchas veces pueden estar en situaciones en las que tienen más información o información más valiosa para tomar las mismas decisiones empresariales que una pequeña empresa. ¿Sí? De hecho, la existencia misma de la empresa es un ejemplo de cómo la centralización y la organización
es mejor a los fines de decisiones económicas que el solo actuar individual. Eso por un lado, y por el otro el tema de que no son datos. Lo cierto es que para tomar decisiones empresariales clave hay que tener en cuenta datos como bueno, el nivel de inflación de un país, el nivel de deuda de un país, etc. Bien, necesito comenzar porque sí, porque me voy a olvidar de todo lo que me vas a preguntar, así que necesito comenzar por acá y luego seguir. El tema de asimetría de información, yo respeto mucho esa expresión, pero es el tema de la asimetría de la información depende de los modelos de competencia perfecta y competencia imperfecta y monopolística que se manejan en los sistemas de economía neoclásica, sobre todo chicagenses. Los economistas austríacos manejan el tema de manera diferente. Es obvio para Hayek y sobre todo para Israel Kirzner, uno de los mejores discípulos de Mises y Hayek, que lo que habitualmente se llama asimetría de información tiene que ver sencillamente con que oferente y demandante en el mercado se parte en análisis económico del conocimiento disperso de oferente y demandante. El punto de partida no es el conocimiento perfecto, sino el conocimiento disperso. Por lo tanto, que es un conocimiento asimétrico, por si quieres colocarle ese término, es obvio. Lo que afirma Hayek es que el sistema de precios es el sistema por el cual ese conocimiento disperso se va coordinando mejor. Pero siempre en el mercado alguien conoce mejor y alguien conoce peor. De ahí viene justamente que la creatividad empresarial sea aprovechar una oportunidad, y eso no es malo moralmente ni económicamente, que otro no vio. Ahí viene el punto, y no es ningún robo, sino que en el sentido de Locke estás gozando de un fruto de tu propia creatividad. Por eso Israel Kirzner tiene un libro sobre ética donde relaciona el derecho de propiedad con la creatividad empresarial. Así que, por supuesto, estoy hablando de un sistema económico sin intervención del Estado. Me imagino que tú sabes que los austríacos también dicen que cuando vamos a los ejemplos concretos, la mayor parte de las llamadas grandes empresas en el capitalismo actual, que es un crony capitalismo, han surgido de un contubernio de intereses mal habidos entre estados y privados, y por lo tanto la mayor concentración de información que manejan, no podríamos haber dicho que hubiera surgido de un libre mercado. Ahora, con respecto a las empresas, esto es muy interesante. Efectivamente, cuando Ronald Coase desarrolla su teoría de la empresa, en ese famoso artículo La teoría de la firma, él ahí dice que para reducir costos de transacción, los seres humanos se organizan en empresas organizadas verticalmente. Bien. Sin embargo, últimamente la literatura de los austríacos, con autores como Nicholas Voss o Peter Klein u otros, que después te puedo dar la bibliografía al respecto, están afirmando que también, después si quieres me envías un email y te envío una tesis de licenciatura que hay sobre esto, los austríacos están afirmando que también dentro de las empresas sería deseable una organización más horizontal para que la dispersión de conocimiento que hay en los empleados de las empresas sea mejor utilizada. O sea, a lo que se está llegando últimamente en el tema de administración de empresas es a tratar de imitar la dispersión de conocimiento que existe en el mercado. O sea, lo último que te puedo decir, porque ya tal vez estamos en el límite, es que la famosa organización vertical de las empresas también últimamente está en cuestionamiento por parte de los economistas austríacos. Y después, si me mandas un email, te mando una tesis de licenciatura de hace apenas un año que condensa toda la bibliografía de hace 20 o 30 años sobre esta cuestión. Bien. Bueno, gracias. Creo que te faltaba una pregunta con la cual podemos ir concluyendo, me parece. Sí, el sistema de precios y el mercado en general, hay algo que leí por ahí, que de alguna forma premia de forma desproporcionada el ahorro por sobre el factor trabajo, por ejemplo. Y eso a la larga lleva a la concentración de la riqueza. ¿Esto es tan así? ¿Qué se puede decir? Mercado cuanto
si tu trabajo es dirigido por el sistema de precios a las necesidades prioritarias de la demanda, ese trabajo obtiene precisamente más ingresos. A ver, Lo cual... sí. Sí, perdón. No orienté bien la pregunta. Sí, sí. Respecto digamos, al factor de producción empresario, se dice que es muy difícil de medir en relación al trabajo cuál es el grado de aporte que el empresario hace para la conformación final del precio de un producto. Entonces, sí, es muy interesante, sí, dime. Uno podría decir, bueno, al trabajador se lo paga, por ejemplo, por horas, entonces es algo bien cuantificable. Ahora, nunca podríamos decir de un empresario, para bien o para mal, cuánto es lo que aporta, que podría ser muchísimo, digamos, pero no hay un sistema objetivo para medir ese aporte. Bueno, y eso es un... Sí. En primer lugar, no necesitas medirlo. Precisamente, la ganancia empresarial es en última instancia lo único que te permite establecer en qué medida tu creatividad empresarial ha coordinado bien los factores de producción con la demanda subjetiva. Y esto tiene mucho que ver, por un lado, esto tiene que ver cuando me dijiste lo de los datos, porque en el mercado, si el único dato que hay es el precio del día anterior, que además últimamente con Internet ya no hay día y noche, ¿no? Con esos precios el empresario tiene que trabajar en cuanto a su creatividad empresarial y expectativas para su inversión futura, ¿no? Así que, en ese sentido, lo único que tiene son los precios ex ante para luego invertir ex post. Y ahí necesitas el acto de creatividad empresarial. Y por lo demás, justamente eso tiene que ver con la respuesta anterior. Esa imagen del empresario promotor, creador, al lado del empleado pasivo que recibe un sueldo de mala gana, es cada vez más antigua. Se está tendiendo precisamente a un tipo de organización empresarial cada vez menos taylorista, cada vez donde de algún modo u otro, aunque se distinga jurídicamente la propiedad de cada uno, sin embargo la organización empresarial tiende a que cada persona dentro de la empresa sea de alguna manera co-creadora de riqueza en cuanto que colabora con su conocimiento disperso hacia la misión y la visión de la empresa. Así que afortunadamente, si el mundo se pone en marcha de vuelta, las nuevas organizaciones empresariales, justamente por una razón de eficiencia, van a tender a dejar cada vez más de lado la imagen del empleado pasivo. ¿Ah? Bien. Tengo una pregunta de teoría política, pero la puedo dejar para la próxima. Bueno, ok. Por si hay alguna última pregunta, no sé acá las capitanas del barco que quieren decir, Cecilia o Lucila. Ya íbamos a ir cerrando, pero como vos prefieras, Gabriel, si querés una última pregunta. Bueno, entonces le damos la palabra a Germán, que tiene esta última pregunta de filosofía política, y con eso cerramos. Bueno, dale. Bien. Gracias. Sí. Hay sectores dentro del cristianismo que defienden la monarquía, inclusive hoy. Sí. Y lo que alegan es que en la Edad Media existía un no perfecto, pero un muy buen sistema de división de poderes entre la monarquía, la iglesia y las ciudades libres. Sí. Si uno se pusiera a defender la república, o digo, la escuela austríaca, ¿tendría que optar por una de las dos? ¿Qué se podría decir? No, en ese sistema, en ese sentido, los autores de la escuela austríaca han sido muy influenciados por Hayek, que ha dicho claramente que el problema no es el tipo de régimen político, sino la limitación del poder del régimen político. En ese sentido, Hayek ha hecho suya la vieja teoría de que las formas de gobierno son indiferentes mientras se respete el bien común. Traducido en términos de Hayek, eso significa que monarquía, aristocracia o democracia en términos aristotélicos es indiferente al liberalismo clásico en cuanto a las libertades individuales sean respetadas. Obviamente, eso implica que habitualmente los liberales clásicos están en contra de las monarquías absolutas típicas del siglo XVI, pero pero habitualmente, por lo que yo he leído, muy pocos liberales clásicos hoy en día tienen esa imagen iluminista de la Edad Media, donde la Edad Media parecía una monarquía absoluta. No, la Edad Media no era eso. La Edad Media era un sistema de división de poderes bastante eficiente.
el emperador era un primer inter pares entre los señores feudales, y todos respondían como criterio de legitimidad política al pontífice, que intervenía solamente muy pocas veces en los asuntos específicamente civiles. Así que era un sistema más liberal del que tenemos hoy, con un gobierno centralizado. Así que ningún problema en cuanto a que haya una monarquía constitucional que respete las libertades individuales y la economía de mercado. No hay ningún problema. Perdón, Gabriel, ¿puedo hacer una contestación a lo que decías? Hay una charla muy buena de Anxo Basto donde explica justamente esas virtudes. Ahora, si quieren, puedo pasar el link ahora en el chat. Ok, dale, porque la capitana está haciendo señales de que parece que hemos terminado. A ver. Desarrolla esos links. Está bien, sí. Bueno, Ceci, tenés la última... No, que pasa el link, sí, por favor, sí. Pero ahora sí hemos terminado. Luli tiene los últimos mensajes, son muy importantes, ya es hora de ir a preparar la comida, porque acá ya no hay ayudas, así que tenemos que prepararle a estas mujeres la comida, a nuestros hombres la comida, así que nos tenemos que... Hay hombres que preparan la comida también. Por eso dije nuestros hombres, no es mi caso, todavía no he llegado lamentablemente a esa situación. Okay. Bueno, ahí les dejé mi email para todos. Excelente. Gracias, Gabriel, gracias. Bueno, les paso un par de últimos avisos, muy cortitos. Lo primero es que en unos días va a arrancar un curso sobre filosofía, que lo va a dar Gabriel Zanotti también, así que están todos más que invitados a participar. El curso se va a llamar El inicio de la filosofía occidental, desde los griegos hasta la Edad Media. Empezamos el 30 de abril, así que estén atentos a los mails que vamos a ir mandando con toda la información. Especialmente les pedimos que chequeen si nuestros mails les entran a la parte de promociones de sus cuentas de Gmail. Además de esto, está disponible la diplomatura online que dimos el año pasado, así que si alguno está interesado en hacerla ahora, nos puede escribir a info@institutoacton.com.ar, dejé también el mail ahí en el chat. Y bueno, los invitamos a que nos manden contactos de gente que crean que puede estar interesada en el Instituto Acton o en nuestras ideas, o en recibir nuestros correos con información. Y por último, les recuerdo que el Instituto Acton se sostiene con donaciones, así que si alguien quiere contribuir por haber participado de esta clase, dejé en el chat también la información para donar, ya sea por tarjeta de crédito, débito, Visa, o por transferencia bancaria. Muchísimas gracias. Gracias, Luli. Bueno, gracias a todos. No sé, Cecilia, gracias, Gabriel. Palabras. No más palabras. Gracias, Gabriel, y gracias a todos ustedes por la respuesta. Los esperamos o en el curso o en la próxima cátedra Acton. Nos vemos todos en un mes. Hasta luego. O la semana que viene.